Bienvenidos a esta nueva emisión en vivo y en directo junto a José Antonio García, a quien aprovecho de saludar. Hola José, ¿cómo estás? Saludos, Sebas. Pues estamos bien dentro de todo, dentro de toda esta situación de supervivencia, le digo yo, Ujú. pues podemos seguir activos por ahora y nos sentimos Sí, bien y con ánimo. qué bueno, qué bueno. Y bueno, por lo que entiendo, esta emisión tratará de la continuación de la emisión anterior, titulada Tierra cóncava toroide, separación esencial polar. Entonces, para que nos cuenten mejor de qué va a tratar, es que colocamos esta imagen y ahí tú puedes empezar con la exposición, José. Bien, esta imagen es el título que va a llevar en mi canal, va a llevar este título en el de Sebas. Va a variar algo, simplemente la colocación. Y pues aquí están los puntos que en este directo voy a ir tocando, porque el interés primordial, podemos decir así, es ofrecer una visión esencial y también en relación con los movimientos, que es lo más complicado, porque los movimientos es lo más complicado, pero lo más, podemos decir así, lo más necesario porque está en relación con el día y la noche y está en relación con las estaciones. Por eso nosotros pensamos que si una teoría no lo explica bien, pues ese orden de explicación es lo que te puede decir o orientar sobre cuál puede ser, qué teoría puede ser más acertada o no. Entonces, tenemos que decir que en todos estos puntos que están viendo ahí, pues nosotros vamos a tener que hacer una síntesis, es decir, de toda una gran cantidad de vídeos. Como ya sabrán, hemos hecho una recopilación de unos 11 vídeos para que tengan una persona pues una idea general, pero ahora voy a ir tocando los puntos que yo considero más importantes, pero de una manera muy sintética y voy a ir rápido y por eso yo considero que la persona, si tiene interés, pues debiera este directo y debiera verlo dos veces, considero yo, para que así vaya pues pudiendo asimilar, porque realmente cada uno de estos puntos, pues yo cada uno de estos puntos he realizado varios vídeos, pero entonces voy a hacer pues una síntesis. Y ahora aquí quiero hacer primeramente también una síntesis general. Una síntesis general comparando el modelo oficial heliocéntrico con el modelo cóncavo toroide. Entonces, para que la persona tenga una idea de que realmente, pues el modelo oficial heliocéntrico toca los puntos esenciales que toca el modelo cóncavo toroide, pero podemos decir así, al revés. ¿eh? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos que desde el inicio son dos movimientos y son dos movimientos que nosotros vamos a ir y ya lo irán comprobando que son compensados el uno con el otro. Eso es semejante a una balanza que se compensa. Y eso es semejante también a la nueva teoría sobre el corazón, que no es el corazón como una bomba el que lo está con su fuerza moviéndolo todo, sino que son los propios circuitos, el circuito de la sangre venosa y de la sangre arterial, los que también está ahí interactuando. Por tanto, no es un super esfuerzo para ese corazón, sino es algo mucho más homogéneo. Si tú tienes una balanza compensada con dos pesos, tú tocas simplemente cualquiera con un pequeño toque que tú le des a uno de los brazos de la balanza, pues ya lo mueves. Entonces, ese es el modelo cóncavo, que consideramos muy equilibrado, muy balanceado. En cambio, y en relación con los movimientos, como de todo, pues se necesita una dualidad, se necesitan dos vórtices y dos polos. Y realmente eso mismo realiza también el sistema heliocéntrico. Por ejemplo, con los movimientos, pues son también dos movimientos, pero totalmente descompensados y desequilibrados, según nuestra opinión. Nosotros estamos dando simplemente opiniones.
Y cada persona pues simplemente las escuche y aplique su propio discernimiento, porque si comprueban, la Tierra oficial tiene el movimiento, son dos movimientos también, el de rotación para sucesión de días y noches y luego otro que es de traslación que tarda unos 365 días en dar un recorrido alrededor del Sol. Pues eso realmente, en mi opinión, pues es dos movimientos que sí, están los dos, efectivamente, lo ha hecho porque tiene que hacer un sistema que sea lógico, pero totalmente descompensado de la realidad, esa es mi opinión. O sea, mi opinión, pues si yo fuese una divinidad, yo no haría eso de tener que hacer esos dos tipos de movimientos con esa descompensación. Yo haría simplemente lo que ya estoy diciendo, un movimiento armónico simple. Ya sabemos que son dos, pero lo haría de esta manera, no lo haría de la forma oficial, podemos decir. Y al mismo tiempo, mucha más complejidad también, porque si ven el modelo heliocéntrico, pues ven que en ese recorrido pues está lo que se dice, yo le digo angularidad, es decir, inclinación, y entonces está la inclinación de la eclíptica. Pero nosotros decimos, en el modelo cóncavo, pues aquí lo que predomina es más que el movimiento de desplazamiento, lo que predomina es la angularidad. Es decir, dos polos que van cambiando su angularidad en lugar de un recorrido lejano como realiza la traslación alrededor de un Sol que tarda 365 días. Entonces, en el modelo cóncavo que nosotros promovemos, pues es más angularidad, lo principal, y menos desplazamiento. En cambio, en el modelo oficial, si lo analizan, es angularidad, pero sobre todo desplazamiento, porque para que se den las estaciones tienes que trasladarte durante 365 días por un espacio alrededor del Sol. Entonces, eso es otra diferencia también. Y vean también que es más complejo porque tienen que establecer una eclíptica con una inclinación de 23,4 grados. Y también tienen no la eclíptica solo, sino en ese circuito pues tienen que establecer una elíptica, una órbita elíptica. Es decir, que no está el centro siempre en el centro, sino que en ese desplazamiento la Tierra pues se va acercando más a ese Sol o se va alejando más. Eso, aunque tiene la verdad de que existen en dos movimientos, pero ese movimiento pues no es el movimiento que nosotros decimos. Lo que nosotros decimos es que el centro, todo gira alrededor de ese centro y de un modo homogéneo, no más cerca ahora y más lejos después. No, eso es una adaptación que han tenido que hacer, según nuestra opinión, precisamente para que cuadren las estaciones y cuadre todo el modelo. Es decir, pero poniéndolo exactamente y lo contrario. Nosotros decimos que un centro, alrededor de ese centro gira y giran todos de la manera más armónica, no unas partes y un tiempo mucho más cercano y otro mucho más lejano, porque si analizan precisamente esto de cuestión de las órbitas, pues hasta los mismos oficialistas reconocen algo que rompe la lógica. Piensen, por ejemplo, en ese desplazamiento de la órbita cuando se va acercando más al Sol y cuando se está más cerca del Sol, es precisamente en el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Es cuando está más cerca la Tierra del Sol en el modelo heliocéntrico. Y entonces se pregunta uno, pues ¿cómo es posible que esté más cerca de ese Sol que nos dicen que es inmenso y está lejanísimo, pero resulta que ahora está más cerca que nunca? Y está más cerca que nunca cuando precisamente en el hemisferio norte es cuando nos estamos congelando de frío. Pues eso ellos mismos reconocen que les choca. Claro que les choca, por supuesto que le tiene que chocar. Yo me imagino, pero claro, ellos lo interpretan como que el ángulo que va variando es lo que compensa. Pero yo digo, habrán, para que tengan una idea, porque realmente nosotros vemos fractales sencillos por todas partes, ¿no? Eso para nosotros es tan ilógico como habrán visto, por ejemplo, cuando estos aparatos, estos dispositivos para, por ejemplo, asar un pollo, habrán visto que es un sistema rotatorio. Está un foco y el pollo va rotando, no un pollo, sino varios pollos,
puestos ensartados, y entonces tú vas haciendo que progresivamente pues se vaya asando de un modo homogéneo, ¿no? Bien, Claro. y ahí diríamos, bueno, eso está en relación con el ángulo, ¿no? Pero yo digo, pero imagínense que entonces esos pollos, en vez de ponerlos a la distancia de eso, lo acercas muchísimo más a ese asador. ¿Qué es lo que pasaría aquí? Pues entonces, ¿cómo no se va a notar eso? Y resulta que no se nota nada, sino que es al revés. Sino resulta que el hemisferio norte es cuando más frío hace, cuando está más cerca. Y entonces, ¿cómo es posible que ese ángulo simplemente de ese pequeño puntito que sería la Tierra en comparación con ese Sol, ese pequeño ángulo, compensen toda la cercanía? O sea, piensen realmente que para nosotros sí, ellos meten dentro de una lógica, pero una lógica que tiene muchos puntos que te los tienes que creer porque simplemente te lo dicen. ¿Y por qué te dirían eso? Pues nosotros creemos, también a lo mejor otras personas lo saben mejor que nosotros, creemos quizás porque en ese momento que está más cerca en el perihelio, la Tierra, en el sistema oficial del Sol, y pues precisamente también, paralelamente, en el hemisferio sur es cuando tienen ellos el solsticio de verano. Y entonces resulta que parece una fenomenología que nosotros no hemos comprobado, pero creemos que sí, que puede ser. Resulta que entonces ahí parece que el Sol se ve más grande, aparentemente. Entonces, claro, entonces habrán tenido, por eso pienso yo que a lo mejor han hecho esta construcción y esa interpretación. Al verse más grande el Sol, pues tendría que ser porque estaría más cerca de la Tierra, y por eso se ve algo más grande. Ya digo que yo personalmente no he visto, no tengo constancia de eso, pero posiblemente sea cierto. Y entonces, en función de eso, es lo que pienso yo que a lo mejor han llegado pues, a darnos esa interpretación de que está más cerca en ese solsticio de invierno que hace frío, y hace frío aún estando más cerca. Quizás han dado esa explicación porque también saben que ahí en la otra parte, en el otro hemisferio, es cuando se ve el Sol más de mayor tamaño. Entonces, si se ve de mayor tamaño es porque la Tierra estará más cerca del Sol. Entonces, pues han dicho, bueno, pues esa va a ser la explicación. Pero ya están viendo que para mí esa explicación, que un pollo esté achicharrándose, pues no me satisface, evidentemente, ¿no? Entonces, estamos diciendo, comparando unas líneas esenciales de un modelo con otro. Pero fíjense que está... tiene similitudes, evidentemente, porque también ellos parten de una dualidad de movimientos, al igual que nosotros, pero lo hacen de esa forma. Y nos estamos centrando un tanto en el movimiento porque el hacer yo estos vídeos con Sebas es precisamente en relación con el movimiento, que es lo más difícil de saber representar, porque esto con la posibilidad de hacer una posible animación de este doble movimiento. Entonces, aquí simplemente, pues antes de pasar al otro punto, yo destaco entre todas este esquema que vamos a ir desarrollando, uno que es importante, que es el punto 2, que es el fractal del magnetismo, porque todo el modelo cóncavo toroide, el magnetismo, el imán y la brújula, que son elementos muy concretos que cualquier persona puede ver cómo funcionan, pues te dan una, si sabes interpretarlo, claro, porque también van a ver que la oficialidad, pues incluso este movimiento de las líneas de fuerza magnéticas, pues los interpreta de una manera distinta a nosotros. Entonces, si te parece, pasa. Entonces, esto es simplemente para que la persona fije esta imagen por si tiene interés después de ver este directo en tener un resumen. En resumen, en nuestro canal, pues ya saben, buscando en nuestro canal el título Cosmos Tierra Toroide, descripción breve 1 a 11, pues ahí tienen 11 vídeos en que te hago un resumen. Pasa. También, como yo a veces digo que nuestra teoría no es solamente del espacio, sino de la totalidad, pues yo también tengo que realizar algunas puntualizaciones en relación con esta totalidad, en relación con, podemos decir así, la acción del ser humano aquí. En concreto, en función de, podemos decir así, de tipo de adoración o de adoctrinamiento, ¿no? Porque también a veces se piensa, como yo vengo diciendo que
existe una separación y que es lo que nos vamos a estar nosotros ahora enfocando en esa separación polar desde el inicio, ¿no? Y entonces se puede decir, y precisamente esa separación es la que te hace aquí estar y verlo dentro de nuestro esferoide suelo, pues ver que todo está, que no existe movimiento, que tú no ves que se mueva, solamente como no te asomes por la ventana y veas el sol moviéndose. Pues entonces también se puede pensar, bueno, ¿cómo va a ser así que no tenga una incidencia directa el otro esferoide en este? Si todo, por ejemplo, toda la agricultura, todo eso depende del sol y del otro esferoide, se puede tener ese pensamiento. ¿Cómo es que tienen que estar totalmente separados? Pues yo digo, pues sí, pues sí, porque no es el sol y no es el otro esferoide, ni es el cielo el que domina este. Es el tercer eje que está en los dos esferoides. Ese es el que lo dirige todo y el que hace que teniendo unas influencias de uno sobre otro, pues crezcan las plantas. Pero no es porque el sol exclusivamente sea el que dé la vida a las plantas, por ejemplo, o a la vida al ser humano. No, es porque el tercer eje es el que lo hace en esa, podemos decir así, en ese equilibrio polar. A ese es al que hay que darle la importancia de que lo dirige todo, y no al sol, ni al otro esferoide, ni a las estrellas, ni a los horóscopos. Eso también quiero dejarlo claro. Sigue pasando. Entonces dice, todo lo de abajo y lo de arriba dependen del centro fuente. Eso es lo que nosotros decimos, que todo lo de abajo dependen del centro, no del sol ni del otro esferoide. Sigue pasando. Entonces esto tiene una categoría psicológica o existencial, que son el adoctrinamiento desde las remotas culturas de adoración al sol, al otro esferoide, porque el otro esferoide, el cielo, pues está representado sobre todo por el sol. Y vean ahí una ilustración, algunos que ya están, vean ese sol, que ese es el sol de esta parte de América, de esa adoración al sol, Pachacútec adorando al Inti, que es el sol. Bueno, pues vean ese sol y a ver si alguno recuerda qué les recuerda ese tipo del sol. Entonces fíjense la cabeza de ese adorador inclinada hacia arriba, igual que a la izquierda, pues en ese tipo de adoración y en esa actitud de tipo psicológico. Eso para nosotros no es lo positivo, sigue pasando. Al igual que tampoco es lo positivo hacer la inversión. En vez de estar la cabeza inclinada en relación con la columna vertebral hacia arriba, tampoco inclinada hacia abajo, como todo este tipo de tecnología actual para toda esta juventud que están viendo a la izquierda, todos ya muy próximos a lo que se llama el metaverso, vivir ahí con esa inclinación hacia abajo. Esa inclinación hacia abajo también es la de la tecnología, de todo mirar los microscopios es exclusivamente de esa manera. Entonces nosotros decimos que esa tampoco es la postura correcta del ser humano aquí, ni hacia arriba en adoración, ni hacia abajo podemos decir así, en obnubilación mental o en metaverso. Sigue pasando. Sino que la verdadera y correcta postura, incluso existencial, del ser humano es mirar al frente. Tenemos que mirar al frente a todo. Y precisamente la oscuridad se esconde para que tú no le veas de frente. Y entonces, mire, ¿por qué mirar al frente? Por aquí en el frente están viendo, hemos hecho un esquema, esto es una persona, esta sería la concavidad, suelo, y lo otro sería la convexidad, cielo. Y en medio ven esta línea amarilla. Entonces esa línea amarilla es donde está el horizonte, donde se equilibran las dos fuerzas electromagnéticas. Por eso se ve recto siempre, pero no es porque esté recta la Tierra, sino es porque está recto esa confluencia electromagnética. Al igual que en un imán está el muro de Bloch, que parece una línea recta que no puedes pasar, pero realmente no existe la línea recta. Entonces ahí esa es la mirada donde tiene que estar el auténtico ser humano, mirar de frente y mirar el horizonte, Nada de inclinar hacia arriba en sentido de adoración ni hacia abajo en sentido de astucia y dominar esta dimensión. Eso es lo que nosotros pensamos y estamos convencidos, y además nuestro modelo nos lo explica claramente porque estamos en el centro, porque en esa playa que están viendo aquí abajo, si tú te vas elevando en un globo, pues resulta que ese horizonte pues se eleva contigo. ¿Y eso por qué será? Pues ni más ni menos porque lo que decimos nosotros, porque somos el centro de esta dimensión y no tenemos que someternos al adoctrinamiento de veneración. Algunos recordarán que en culturas antiguas de América, pues precisamente para la cultura sacrificial estaba en relación de que te decían que si no, no saldría el sol.
Es decir, si no saldrá eso si no realizas un tipo de actividad sacrificial. Pasa. Entonces, como hemos dicho, consideramos importante también tocar en relación con todos estos movimientos y con todas estas líneas básicas que lo dirige todo en la Tierra cóncava toroide, pues es el electromagnetismo. También le pueden decir éter, como quieran llamarlo. Y entonces, y donde podemos verlo reflejado precisamente de modo físico es, podemos decir, en la parte más externa o más alejada, podemos decir así, del mundo mineral, que serían, por ejemplo, los imanes. Pues aquí está un centro que desde ese centro pues te crean los dos polos, al igual que en la misma Tierra, pues aquí está un centro imperceptible, un centro imperceptible que emite en todas direcciones, pero por dos focos o dos polos, ni más ni menos. Por eso todo es polar. Por eso el mismo sistema cóncavo pues tiene en todos los esferoides pues tiene siempre dos polos. Y todo esto, ¿cómo se refleja a nivel vivencial que cualquier persona puede comprobar? Pues con una brújula. Una brújula, pues ella no es ni más ni menos que un imán que está respondiendo a estas fuerzas que lo están estableciendo todo aquí. Un imán. Y por eso un imán, pues, se desplaza, y lo vamos a ver, cambiando su orientación, incluso, pero desde el centro hacia los polos, y no como te dicen, pues de la línea de polo a polo, no, sino desde el centro a los polos, porque todo tiene que ir al centro. ¿Cómo va a ser de otra forma? Tiene que ir todo a este creador que lo dirige todo. Sigue pasando. Y entonces esto ya lo hemos expuesto nosotros en otros vídeos. Aquí solamente el que tenga interés que los busque, pero aquí sobre todo es para que vean, esta sería la Tierra y este sería el Ecuador. Bueno, pues entonces en el Ecuador es donde desde el centro se proyecta la fuerza más equilibrada separando los dos polos. Pues aquí tienes una brújula, como estás viendo aquí en rosa, a la izquierda. Entonces, interpreta la ciencia oficial que va desde el polo sur, por ejemplo, pues hasta el polo norte, dirigiendo, y nosotros decimos, no, desde este centro aquí, fíjense que está totalmente perpendicular en los dos extremos las brújulas, por esto serían los dos, una brújula. En el Ecuador, fíjense que está totalmente perpendicular. Ahora, a medida que avanzas hacia el polo norte y a medida que avanzas hacia el polo sur, fíjense que va cambiando su inclinación. ¿Y cómo irá cambiando esa inclinación? Pues fíjense, si tú estás empujando para ir hasta el polo norte, desde ahí, pues fíjense que entonces empujas y por la parte, podemos decir así, trasera de la brújula es la que se está levantando. Y en el otro hemisferio, pues la que se está levantando, pues es por la parte trasera, evidentemente, lo están viendo. ¿Por qué? Porque de ahí viene el empuje en las dos direcciones, ni más ni menos. Por eso también algunos terraplanistas hicieron algún vídeo de un aviador que había estado yendo de un hemisferio al otro y decía, bueno, yo no he tenido, o sea, a mí la brújula siempre me ha estado indicando el polo norte solamente, no me ha indicado nada polo sur. Yo les di información para que lo vieran, estudios que hay que te lo explican claramente, que claro, ese aviador es que entonces no había hecho una acomodación correspondiente a la brújula, porque no sirven lo mismo las brújulas que te desplazas por el hemisferio norte que las que cuando te desplazas por el hemisferio sur. Tienes que hacer un ajuste, tienes que coger otro tipo de brújula. Y eso mismo, ya por sí, para la persona que tenga discernimiento, ya le está diciendo que es que existen dos polos, realmente. Entonces, ¿qué pasaba con ese aviador? Con ese aviador pasaba que la brújula, porque la brújula se mueve por todo el espacio, se eleva hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la tapa del cristal de la brújula se atora cuando vas tú de un hemisferio al otro, pues bien elevándose o bien descendiendo, pues se queda atorada con el cristal. Por eso tienes que coger otra brújula. Entonces, esto para que vean que son dos polos, evidentemente. Y aquí lo que me interesa destacar es que desde un centro, igual que están viendo aquí el imán, a la derecha, pues tengo puesto y destacado para que se vea que desde ese centro, por ese es el muro de Bloch, se crean los dos polos, se crea todo. Y eso es semejante al Ecuador. Por eso en el Ecuador, y Ecuador, fíjense que significa, equa significa igual, y equinoccio también significa igual. Es donde está
la mayor equilibrio de la fuente ahí es donde está emitiendo la fuente realmente. Y a la derecha todo, pues como esto viene también en función de los movimientos, pues estoy reflejando pues cómo se mueven esas líneas de fuerza, se mueven en los dos polos de tal manera. Fíjense en la parte superior de la figura de la derecha, que la flecha va hacia arriba, pero en la parte contraria, pues la flecha va hacia abajo, en la parte de arriba va hacia la derecha, en la parte de abajo va hacia la izquierda y después en la parte superior baja y en la parte inferior sube. Y entonces aquí se pulsa y se pulsa también dos veces, en el amanecer y en el atardecer. Y ese es el corazón del cosmos, que tenemos la gran suerte de verlo reflejado y tenerlo decodificado y que nos gustaría compartir, porque la fuente hace las cosas no como te están diciendo que tienen que hacer distintos movimientos orbitales, perihelio, etc. Está de una manera más esencial. Sigue pasando, por favor. Entonces, ahora voy a relacionarlo con escrituras, porque las escrituras también para nosotros tienen muchas partes de verdad, pero siempre están direccionadas. Esa es nuestra opinión. Respetamos todas. La nuestra es que sí, la persona que esté con determinadas escrituras dándole valor, pues sí, que le dé valor, pero porque nosotros sabemos que le están dando valor a lo verdadero y parece que lo que no es verdadero lo están dejando de lado. Es nuestra opinión. Pero nosotros tenemos que tomarlo todo. Y entonces aquí, en escrituras, en Génesis, pues entonces viene la descripción, pues aquí de la creación. Y entonces nosotros vamos a destacar lo que coincide con nuestro modelo y vemos cómo esa parte sí para nosotros es verdadera. Pero si no tienes este conocimiento, después toda la escritura siguiente pues te forma un lío mental, podemos decir así. Entonces nos dice en el inicio, en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bien, pues eso sería la primera dualidad que decimos nosotros, en que ya lo hemos dicho, aquí tienen la fuente en gris oscuro sin manifestarse, y entonces se manifiesta creando la primera dualidad, los dos polos. Y aquí a la derecha me interesa también mucho, porque esto también viene en relación con lo que nos dice de la órbita y de la órbita elíptica, que vean que a la izquierda está un polo femenino, que es un vórtice, tiene que estar en movimiento, y a la derecha masculino, y desde el centro es de donde se forma. Esto sería la primera dualidad. Aquí todavía no hay esferoides. Aquí solamente hay ahora mismo polos. Sigue pasando. Pero esa parte del Génesis es verdadera, al igual que esta, porque ahora el Génesis en el segundo día, en el día 2, pues entonces nos habla ya aquí de otra separación. Y fíjense aquí, en la primera dualidad no ha hablado de separación, pero interpretamos que es separación. Pero aquí ya te lo dice que se separó unas aguas de otras aguas. Ese es el segundo día y esa es la segunda dualidad. Y esta segunda dualidad correspondería ya no a polos, sino ya a esferoides. Y nos interesa también la palabra aguas, porque nosotros vamos a ir viendo a continuación que nosotros siempre hemos considerado que el agua no es un solo tipo de agua, son dos tipos de agua, no es una sola. Las aguas de arriba y las aguas de abajo, pero están una en comunicación con otra. Sigue pasando. Y entonces, aquí hacemos el resumen, quien quiera que lea lo que dice el Génesis. Entonces Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Bueno, pues nosotros lo interpretamos exactamente igual que el primero, pero un paso siguiente en que ya el primero sería esta figura que tenemos aquí, toroidal, que son polos simplemente los que se han formado, y en la segunda ya se forman esferoides. Pero el esquema es el mismo, porque el esquema primero de polos es una triunidad, un centro con dos polos. Y en el segundo esquema, que sería el segundo día, equivalente a lo que nos dice Génesis, interpretado por nosotros naturalmente, pues en el segundo día lo que son polos serían esferoides. Pero entonces estos esferoides serían un centro y dos esferoides.
Es decir, la misma tríada. Y ese esquema, para verlo simplificado totalmente, lo vemos aquí a la derecha del todo, lo que sería la vesica Pisces. La vesica Pisces, como están viendo, está el centro y están pues los dos esferoides. Y el centro creándolos los dos y separándolos. Este esquema de la derecha es el que se va a seguir realizando y multiplicando hasta llegar a los 6 días de la creación, incluso hasta llegar a los toroides subjetivos vivenciales, como por ejemplo una manzana. Va a ser siempre este mismo esquema, pero evidentemente mucho más multiplicado, evidentemente, por muchos más pasos. Pero en todos los pasos siempre estará el centro, porque este centro estará en la totalidad, en el centro de todo y en el exterior de todo, realmente. Tiene que ser así. Sigue pasando. Y entonces, como con esta cuestión de las aguas, pues nos ha interesado ver este vídeo de los hermanos, del canal de los hermanos Barea, que están realizando una gran labor de despertar en muchos aspectos, y nos gustaría que considerasen nuestra teoría, en que entonces aquí están dando una investigación reflejada por Stefan Lanka. Entonces, viendo este vídeo, poniendo este título, pueden obtenerla porque aquí está mucho más pormenorizado toda esta cuestión de las aguas, el agua pi y la tensión superficial. Nosotros simplemente extraemos lo que nos interesa, es decir, la síntesis de la síntesis, podemos decir. Entonces, en que se descubre que aquí están viendo un insecto que está sobre una membrana o sobre una membrana del agua. Estos insectos se llaman guérridos, Y entonces dice, la membrana del agua responsable de la tensión superficial soporta insectos en puntos de contacto mínimo que pueden llegar a pesar incluso 20 gramos. Incluso insectos de 20 gramos pues se apoyan en el agua, pero en la parte de su membrana. Y sigue pasando. Y entonces, esa membrana pues resulta que no es igual que el otro agua, sino es una membrana que es agua pero más viscosa, podemos decir. La persona que quiera que pause y lea más detenidamente cómo es esa diferencia. Pero nosotros decimos, pues estos son los dos tipos de agua que están en el agua, pero son dos cosas distintas. Es una dualidad, porque siempre todo es dual, sigue pasando. Y entonces aquí, en ese mismo informe, pues también destacamos algo que nos interesa mucho, porque nos dice para el doctor Agustín, además de los movimientos de cualquier tipo, era en especial el arremolinamiento, los movimientos rítmicos de arremolinamiento que se daban en el agua, formando ese agua pi. Y esto está en consonancia con un arremolinamiento, es lo mismo que un vórtice, porque un vórtice es dar recorridos circulares. Está empleando esa palabra arremolinamiento. Y por eso, para que vean que es coincidente con lo que nosotros estamos diciendo de que esos vórtices están en todo, y hasta en ese agua. Y entonces vean aquí, entonces se ve un arremolinamiento aquí del agua, porque esto fue una investigación de Víctor Schauberger, que nosotros hemos hecho vídeos sobre él, sobre este gran investigador, en que él pues tenía todo esto muy bien decodificado y realizaba todo tipo de máquinas de obtener energía de punto cero y máquinas de los llamados UFOs y platillos volantes. Y fíjense aquí uno de los esquemas que tiene en la parte inferior, cómo es lo que nosotros estamos diciendo de los dos vórtices. Fíjense que unos van en una dirección y otros van en otra, porque están, la verdad se refleja de muchas formas. Fíjense también aquí a Víctor, que tiene un aparataje aquí que precisamente, si los que recuerden cómo nosotros ponemos el toroide central, que por el centro es estrecho y después se va abriendo, se va anchando, los vórtices se van ampliando, fíjense que lo que está, la máquina que tiene aquí, pues tiene esa misma disposición, ni más ni menos. Entonces hemos querido traer aquí, pues a colación esa cuestión del agua, porque esto también está en relación con las aguas de arriba y las aguas de abajo, pero que es el agua que tiene esas dos disposiciones. Por eso muchos terraplanistas dicen, bueno, el agua no se curva tal. Bueno, no se curva porque se solapa una con otra y en pequeños espacios, pero si lo viéramos como totalidad, veríamos que se tenía que curvar. Sigue. Por eso aquí hago una especie de resumen para decir que el agua es una dualidad y decimos nosotros, lo hemos dicho siempre, que es el equilibrante material de nuestra dimensión. Material, mientras que el ser humano es el equilibrante espiritual etérico de nuestra dimensión. Y aquí están pues los dos equilibrios, porque fíjense que el agua tiene todos los estados, el estado sólido, líquido y gaseoso, etcétera, etcétera, y toda la vida depende del agua, pero fíjense que tiene que ser también esa dualidad. Sigue pasando.
Y son movimientos, todo. Por eso nosotros cuando decimos que hay dos movimientos, los dos esferoides, pues no lo decimos y estarán comprobando que no lo decimos porque se nos ocurrió, evidentemente, ¿no? Entonces aquí vean también el agua, que si siguen viéndola más a fondo, la gran investigación de Masaru Emoto, que incluso tiene, parece un tipo de conciencia, podemos decir, un tipo de recuerdo. Pero entonces fíjense que cuando pone cristales de agua, de líquido congelado, de hielo, pues fíjense las formas que obtienen aquí a la derecha. Son todas formas de tipo, las principales, todas hexagonales. Y esas hexagonales, fíjense a la izquierda que tengo decodificado la flor de la vida en sus 6 días iniciales, que son los mismos 6 días de la creación que te dice el Génesis, como son 6 pétalos. Y fíjense, si los ven bien, ven que 3 son femeninos, porque 3 de la derecha, por ejemplo, tienen predominancia azul, que es femenino, mientras que los 3 de la izquierda tienen predominancia masculina, porque tienen 2 pétalos rojos. Pues este es el esquema de toda la creación. Nosotros estamos centrándonos en el momento inicial, los primeros pasos, pero todos los pasos, siguiendo ese esquema, pues, y aquí el agua te los refleja en sí mismo, los 6 pasos, porque fíjense, cuando se cristaliza, cómo forma estos mismos 6 pétalos de la flor de la vida. Sigue pasando. Y entonces aquí nosotros, esta investigación o esta concepción fue la que nosotros nos dio la mayor comprensión. Y nosotros hicimos una serie que se llamaba, tenía este título. Esto es un vídeo este vídeo pueden poner el título Secretos Secretorum 3, Origen, GSP01. Bueno, pues son varios, es una serie de vídeos de Secretos Secretorum porque nos dio a nosotros la mayor comprensión, que es cómo el momento inicial de cómo se produce esta creación. Entonces, y nosotros lo hicimos, esto se puede hacer de otras formas, pero nosotros lo hicimos comparando o estableciendo lo denso y lo sutil, porque nosotros vemos que toda la realidad se compone de estratos, y la misma Tierra lo pueden ir comprobando, unos estratos que son más sutiles, como por ejemplo el éter, el aire, el agua, y otros más densos, como puede ser uno en relación con otro, por ejemplo, la tierra y los metales, pues serían más densos, ¿no? Podemos decir así, es decir, que son distintos grados. Entonces nosotros lo hicimos, este paso inicial, comparando, o sea, en relación con el fenómeno de lo denso y de lo sutil. Entonces, nosotros pusimos primeramente una estructura totalmente equilibrada, que sería la fuente antes de manifestarse. Entonces se nos ocurrió poner a la izquierda, como están viendo aquí, toda una serie de puntos que están totalmente todos equilibrados, todos a la misma distancia. Y entonces, a la derecha, entonces, en esos puntos, la fuente de sí misma, pues crea, podemos decir así, una especie de herida o de brecha o de separación. Y entonces crea lo sutil. Entonces, fíjense aquí, a la derecha, que está en el centro, unos 3 y 3, 9 puntitos que se han juntado más. Es decir, se ha formado una densificación. Entonces, en el mismo momento, simultáneamente que se ha formado esta densificación de estos 9 puntitos que se han puesto más juntos unos de otros y por tanto están más densos, pues fíjense que a su alrededor se ha creado de manera simultánea totalmente un espacio más sutil porque está vacío. Y eso nos da a nosotros la mayor comprensión, que tienen que ser siempre de modo simultáneo la creación de toda de la dualidad. Una dualidad diferente y complementativa. Si creas la mujer, no puedes crear una mujer sin no crear completamente de modo simultáneo un hombre. No puedes hacerlo, igual que no puedes hacer un estado más denso si no haces al mismo tiempo un estado más sutil. Entonces, esta concepción a nosotros nos dio una gran comprensión y por eso queremos compartirla, porque estamos todo en relación con el punto, la separación inicial, que esto es la separación inicial, evidentemente, de la fuente y entre los mismos esferoides entre sí, y entre lo denso y lo sutil, evidentemente. Sigue pasando. Y entonces esto mismo quisimos explicarlo más detenidamente, pues ya poniendo las 3 fuerzas por 3 colores. Ya sabrán que el color amarillo para nosotros refleja lo imperceptible y la fuerza sutil de la fuente, el azul lo femenino y el rojo lo masculino. Entonces, fíjense que aquí, pues entonces cuando se ha formado lo femenino, pues al mismo tiempo, simultáneamente, se ha tenido que formar un espacio más vacío que es masculino en rojo. Y a la derecha del todo, para que vean ya la tercera fuerza,
pues en el centro de lo azul, aunque aquí no se ve muy bien, tiene un puntito amarillo para decir que ahí es donde está la fuente, en el centro. Después viene el polo femenino a azul y denso, más denso, y el otro que es en rojo, que es el masculino. Pero fíjense también que por la periferia hemos puesto también la línea amarilla, queriendo significar la fuente está en el centro de todo y en el origen y también en todo el exterior. Por eso muchas personas preguntan, bueno, ¿qué hay por fuera del modelo de la Tierra cóncava? ¿Qué hay? Pues yo tengo que decirles simplemente por mi discernimiento, pues hay lo mismo que en el centro. Hay lo mismo en el centro, que es la misma fuerza, está por dentro y está por fuera, porque es lo sutil de lo sutil. Y lo sutil de lo sutil, lo que significa es que te trasciende, es decir, que pasa a través de ti. Tú no le ves a él, pero él te ve y te siente, y sabe que te está separando, pero tú a él no le ves. Entonces esa es la explicación. Entonces esto viene en relación con esta separación esencial. Entonces en esta separación esencial, la fuente pues se lo está separando todo, se está separando a su creación. Y entre lo mismo creado, los dos mismos polos los está separando realmente. Sigue. Y entonces, ahondando en esa comprensión, pues, y para que vean que esta separación y este equilibrio no es un equilibrio entre, podemos decir, entre iguales, entre sí. Si tú pesas 5 kilos, yo también tengo que pesar 5 kilos y estoy equilibrado contigo. No, es una equilibración de inversión, le digo yo. Y entonces, aquí, por ejemplo, pues lo pongo mediante balanzas, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, la balanza azul sería lo femenino y la roja lo masculino. Entonces, ahora mismo, pues el 4 y el 5 están totalmente en equilibrio porque está más denso lo azul y está más sutil lo rojo. Pero entonces, si por ejemplo pasamos a la siguiente, al 3 y al 6, vemos entonces que, por ejemplo, aumenta lo denso 1 grado. Y entonces, en vez de 5, tiene 6. Pues entonces, ¿ahora qué le corresponderá para equilibrar a lo masculino? ¿Crecer o decrecer? Pues decrecer, porque tiene que hacerse más sutil. Si uno se hace más denso, como pasa de 5 a 6, se hace más denso, pues el 4 tiene ahora que hacerse más sutil y pasa a 3. Y así progresivamente. Ese es el equilibrio que yo quiero que la persona lo comprenda. Igual que si pasas a 7, pues el otro se queda en 2. Así. De esa manera, pues existe desde el inicio esa compensación de dos polos en equilibrio, pero en equilibrio, el equilibrio opuesto, podemos decir así. O hay otra palabra que ahora no se me ocurre. En equilibrio o de compensación, de complementariedad, esa es la palabra, complementario uno al otro, para que no piensen que es una balanza y tienen que ser los dos igual de densos o igual de sutiles. No, no, es lo contrario. Y así se va produciendo todos los ciclos. De tal manera, ahora, por ejemplo, lo voy a traer a nuestro momento actual. Ahora mismo yo estoy viendo que en la Tierra pues se está produciendo por una parte una densificación o una oscuridad progresiva totalmente. Bueno, a una mayoría. Pues yo sé, hasta el punto que se pueda saber, que también en elementos individuales se está produciendo lo contrario. Se está produciendo una sutilización progresiva. Al mismo tiempo que una mayoría está con, vamos a decirlo así, con una manera de fe, o sea, totalmente de obnubilación, de oscuridad, de no ver. Otra minoría es lo contrario, se le están abriendo los ojos y la comprensión. Y entonces eso es lo que yo digo, pues cómo funciona y cómo lo tiene establecido la fuente realmente. Y sobre todo desde el inicio fue así. Cuando una parte se hizo más densa, simultáneamente otra fue más sutil. Sigue. Entonces, pues eso es lo que estamos diciendo aquí, que no es poner una balanza que los dos pesen lo mismo, no. Es que todo lo femenino, todo lo que es de femenino, no lo tiene lo masculino, y todo lo que tiene uno de masculino no lo tiene lo femenino. Es decir, no existe ni una sola célula femenina que esté formando parte de lo masculino y viceversa. Y por eso realmente no hay dos personas iguales y todo ser que viene aquí es único, una combinación. Cuando viene un nuevo nacimiento se reajusta todo. La fuente lo reajusta todo realmente. Sigue. Y entonces, pues esto es... simplemente lean, porque no quiero pararme mucho, porque es ahondar en
bueno, si lo pueden leer, porque yo siempre veo aquí las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de toda esta, a nivel, podemos decir así, dimensional y personal, de precisamente tener establecido y de esa manera desde el inicio. Sigue pasando. Entonces, aquí esto es recordar lo mismo anterior, que aquí esto sería el 3 en 1, porque serían serían simplemente dos vórtices y un centro, que forman una unidad, y aquí dos, que son dos esferoides, el cielo y la tierra, pero que también está el 3 tanto en el esferoide cielo, que sería a lo mejor el esferoide cielo, los polos sería en este nivel, sería el Sol y la Luna. Ya tienes dos polos y el centro. Y en el esferoide suelo, que es el nuestro cóncavo, pues ya tendrías tú el centro y el Ártico y el Antártico, que serían los polos. Todo es el mismo esquema. Sigue pasando. Y entonces, esto es para simplemente que lo tengan en cuenta. No podemos meternos ahora mismo en mucha hondura, pero para que vean cómo es el paso de un toroide a otro toroide más complejo, ¿no? Entonces, el paso de la primera a la segunda tridualidad y a todas las siguientes tridualidades, que le digo tridualidad, pues ya saben que es el 3 y el 2, se produce mediante una oposición de perpendicularidad de 90 grados entre el toroide anterior y el toroide siguiente. Entonces, de tal manera, vamos a ver aquí el ecuador. En el ecuador de este toroide, que este sería el suelo, la concavidad, sería ártico y antártico. El ecuador vendría de izquierda a derecha, evidentemente. Bien, pues ahora, en el esferoide cielo, pues aquí estaría el Sol a la izquierda y la Luna a la derecha. Y entonces, ¿dónde estaría su ecuador? Pues opuesto, en perpendicular opuesta al anterior. Sigue pasando. También esto es recordar que en el mismo Génesis, aquí te habla de los distintos días, y fíjense que todos los días del agua y del cielo, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 y día 6. Fíjense que estos 6 es lo mismo que lo que hemos visto aquí, ya, pero depurado, decimos, por la flor de la vida, los 6 pétalos. Esa es la estructura. Y también decir aquí que son toroides, que ya son toroides dentro de toroides, más complejo, porque lo que hemos visto en la anterior es precisamente cómo se pasa de un toroide a otro. Pues entonces todos estos toroides precisamente se van formando precisamente mediante esa perpendicularidad uno con respecto a otro. Es decir, el plano ecuatorial de un toroide está en relación con su anterior, es perpendicular al plano ecuatorial del toroide anterior. Sigue. Y entonces esto es, porque como ya decimos, toroides dentro de toroides, aquí sabrán, las matrioscas o muñecas rusas, abres una muñeca, tienes otra, pues muy bien, nosotros hemos dicho, muy bien, así es. Todas las realidades son toroides dentro de toroides, pero tenemos que ponerlo de esta manera que tenemos a la derecha. Cada toroide, el siguiente, no viene en la misma disposición de norte, sur y ecuador, sino el siguiente tiene que ser cruzado, y el siguiente cruzado al anterior, así, en perpendicularidad de 90 grados. Sigue pasando. Porque eso sería un principio de equilibración-oposición. Sería eso, equilibración-oposición. ¿Y por qué tiene que ser así, decimos nosotros, que tienen que partir del centro del muro de separación y ser perpendiculares a dicho muro de separación? Por varias razones. Primero, porque todo tiene que partir de un mismo centro. Segundo, porque el ecuador es el punto de máximo equilibrio. Están los dos vórtices, uno hacia arriba y otro hacia abajo, y todos van al ecuador. Y en el ecuador, precisamente, es la mitad y es donde ahí está el punto de máximo equilibrio. Entonces, ¿tú dónde vas a producir una nueva creación? ¿En un vórtice superior con ese movimiento o en otro inferior, o donde está el máximo equilibrio? Pues donde está el máximo equilibrio, evidentemente, en esa quietud, pues entonces ahí se forma el siguiente toroide. ¿Y por qué tendrá que ser perpendicular? Pues tendrá que ser perpendicular precisamente para no ser subsumido por el movimiento de los otros dos vórtices que están girando, porque si no es perpendicular, totalmente, si lo pones perpendicular, lo pones en oposición, es decir, aquí estoy yo y me quedo en distinto a ti, porque si no, los otros vórtices, pues
¿qué te digo? Se lo llevan, no lo puedes crear, tienes que producir esa oposición perpendicular y así se van poniendo aquí a la derecha, como están viendo, aquí están separados los toroides, el ártico, pero fíjense que si este es el primero, el segundo tiene que ser perpendicular a él y ahora el siguiente tiene que ser perpendicular al anterior y aquí por eso tenemos puesto de esta manera un primero que podemos decir arriba, abajo, después otro segundo, derecha e izquierda, fíjate que ya está perpendicular y el tercero del centro, pues otra vez de arriba a abajo, tiene que ser esa la disposición. Ni más ni menos. Todo esto no lo estoy diciendo de una manera gratuita, sino todo esto lo estoy diciendo también porque cuando se hacen, por ejemplo, la tecnología de punto cero, los que la hacen y las realizan, no me acuerdo ahora de su nombre, que lo está redescubriendo toda esta tecnología, pues él mismo dice que tienen que producirse una perpendicularidad de 90 grados para poder tú coger la energía de punto cero, para que vean que todo es coherente, pues precisamente por esto que estamos diciendo nosotros. Sigue pasando. Entonces aquí también esto lo voy a ir muy rápido, pero para que la persona vea que el modelo de onda es lo mismo que el del Sol y del movimiento del Sol y de los toroides. Entonces aquí tienen en el esferoide cielo, aquí esta línea que sería el movimiento del Sol. Aquí estaría, cuando está tocando el ecuador, serían las 6. Se va elevando aquí hasta la máxima altura, que sería la cresta de una onda a las 12 del mediodía y después baja otra vez aquí a tocar otra vez y serían las 18, que es el atardecer. Después desde las 18 sigue bajando y entonces baja a las 24, que es la noche profunda. Después de las 24, pues viene y después hasta otra vez subir hasta las 6 otra vez. Y así este es el modelo de una onda, ni más ni menos. Lo que sucede que esta onda pues no está está en relación con un punto central, por eso pasa. Por eso, al estar con un punto central, aquí estarían las 6 y aquí estarían las 18. Al estar en un punto central, pues entonces su movimiento sería alrededor de este centro. No sería como esta que está aquí reflejándose en el tiempo un día, otro día, otro día, otro día. No, sino es un ciclo que se repite y se repite todo el mismo ciclo aquí en este tipo de movimiento, pulsando en este centro, pulsando a las 6 y pulsando a las 18, ni más ni menos. Pero fíjense que es exactamente una onda, porque todo es convergente, sigue pasando. Y entonces, como han visto, los dos movimientos tal, bueno, pues aquí tenemos el analema. Entonces, nuestra interpretación cóncava toroide, pues nosotros cuando vimos el analema, pues dijimos, hombre, pero si está reflejado ahí el movimiento simple de los dos vórtices que ya decimos alrededor de este centro, ni más ni menos, porque en este centro donde están aquí, cuando se produce este cruce, se produce ni más ni menos en los equinoccios, es decir, en el punto central, tiene que ser todo, en el ecuador, en el punto central, que duran lo mismo el día que la noche, mientras que ya en los extremos, pues en los extremos lo que dominan son los vórtices, el vórtice masculino que tenemos aquí y el otro vórtice que ya son extremos, y son extremos porque se ha perdido el equilibrio. Aquí tiene muchas más horas de luz, hasta incluso llegar a un día que no se oculta, y aquí otras muchas horas de oscuridad, ni más ni menos. Sigue pasando. Entonces deben de saber también que mientras que aquí en el hemisferio norte tenemos el solsticio de verano en junio, pues simultáneamente, para que vean que todo tiene que ser simultáneo también, simultáneamente en el otro hemisferio, donde ahora mismo está Sebas, se estaría dando el solsticio de invierno. Aquí se está dando el de verano, pero aquí se está dando el de invierno. Y fíjense que estas flechas te están reflejando lo que nosotros estamos diciendo y pulsando aquí. Exactamente que toda la pulsación que venimos desde el inicio presentando. Sigue pasando. Y entonces aquí para que distingan también los dos tipos de pulsaciones. Esta pulsación de aquí es la esencial si tú te pones y lo ves desde fuera. Si pudiéramos poder verlo desde fuera, y lo cual es imposible, pues veríamos cómo un esferoide y los vórtices, las líneas de fuerza se separan, primero se separan, una hacia arriba, otra hacia abajo, y después van y confluyen. Y entonces se produce pulsa a las 6. Y otra vez nuevamente pulsa a las 6.
Pero si estamos dentro de unos de los esferoides, como solemos estar, pues entonces esta parte de la derecha sería lo que nosotros vemos. Nosotros solamente vemos el movimiento del Sol o que también lo interpretamos como movimiento nuestro. Y entonces, claro, nosotros solamente vemos que el Sol sube a las 12 al máximo, aquí a las 18 ya empieza a bajar, después ya sigue bajando hasta las 24 horas, después de las 24 horas sigue otra vez para arriba hasta 1, 2, 3, hasta las 6 otra vez, y otra vez a las 6 aquí la vez. Entonces, como estamos en un solo esferoide, pues entonces lo vemos de esta manera. Esto sería la sucesión. Veríamos solamente la sucesión, para ver, pero ¿y por qué se produce esta sucesión de días y noches? Por lo de la izquierda, por las pulsaciones de la izquierda que no vemos. No vemos, pero algunas personas sensibles a las 6 del amanecer o a las 18 sienten una sensación especial, como si estuviera todo ahí como más estático. No existe ni mucho calor, ni mucho frío, etcétera, etcétera. Entonces, para que vean realmente, comprensivamente, cómo funciona esta realidad. Nosotros solamente podemos estar aquí, veremos esto, lo que nosotros experimentamos, el día, la noche y las estaciones, que eso es el movimiento que vamos a intentar nosotros a ver si se puede reflejar en una animación. Pero realmente, este movimiento que percibimos se debe a este otro que tenemos aquí, realmente, porque esa es la creación, esa es la separación inicial que decimos nosotros. Sigue pasando. Y que son dos movimientos, evidentemente, como estamos diciendo. Entonces, aquí, para que lo vean más claramente, y ahora lo que decimos nosotros. Entonces, aquí está lo que decimos de la sucesión, porque el analema es una sucesión, solamente lo vemos como una sucesión. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presenciándolo. Nosotros cogemos una cámara de fotos a una hora determinada todos los días, echamos las fotos a ese sol, y nosotros lo que vemos es esto. Pero vemos esto, pero no vemos lo que está haciendo que se produzca esto, porque estamos viendo la sucesión y no estamos viendo precisamente los golpes. Y entonces fíjense aquí que esto que hemos dicho es el modelo y que es totalmente semejante, porque fíjense que sale la flecha, sube, baja y va haciendo ese 8, igual que aquí. Baja, sube y hace ese 8. Pero fíjense, aquí he tenido que ponerlo de forma esquemática, así, pero ya he dicho que desde un principio, este polo sur, lo he dicho desde un principio que es femenino y que tiene que ser más amplio, más abarcante. Y eso precisamente es lo que me muestra la realidad. Fíjense aquí que el polo femenino, en la parte femenina, es más amplio, más abarcante, mientras que el masculino, pues es más, podemos decir así, más estrecho. O sea, este es más denso, abarcante, este es más sutil y más estrecho. Fíjense cómo a veces me maravillo cómo coinciden de una manera sencilla todos y en cambio cómo nos han ido pues mostrando pues todo un modelo para dejarnos que sea un agujero negro el que lo controle todo desde fuera. No, aquí lo controla todo, pero desde aquí, desde este centro de pulsación, lo controla todo, la fuente realmente, de la manera más sencilla y más simple. Sigue pasando. Entonces, esto es lo que quería decir. Fíjense, o sea, que este sería el polo masculino, desde el inicio que se separa. Al separarse uno de otro, pues uno se separa por la parte interior y otro por la parte exterior. Entonces, por la parte exterior más abarcante es femenino, por eso fíjense que coincide femenino con el analema, la parte femenina, y la parte masculina, pues coincide siendo más estrecha, como estamos diciendo. Sigue pasando. Entonces, aquí, para que vean cómo, en cierto modo, coincide todo alrededor de dos pulsaciones, que son las dos pulsaciones, porque todo tiene que ser dual, en este centro. Aquí, en el día y la noche, sería a las 6 y a las 18. En el analema, que es el otro ciclo, este es un ciclo diario, pero esto es un ciclo mayor, que es de las estaciones, pero dijéramos, el esquema es exactamente el mismo. Aquí sería la pulsación en el otoño, en el equinoccio de primavera y en el equinoccio de otoño, ahí estaría, igual que está en este centro. Incluso en otra fenomenología, como por ejemplo todo lo que son ondas, y energías sutiles como la música, pues también están esas dos pulsaciones, porque existe un rompimiento del otro movimiento. Entonces, en las notas, si están viendo aquí, todos sabrán, y los pianos, do, re, mi, y de mi a fa, fíjense que se ha producido aquí un choque. Eso es real, y los que saben música lo saben. Después, fa, sol, la, si, y ahora de si a do, otra vez que se ha producido otra ruptura de la línea recta. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo aquí del choque, pulsación de este corazón del cosmos, que es del día, de la noche, que se proyecta en los equinoccios,
que es la parte más concreta, y aquí y en toda esta realidad pasa. Y entonces vamos a terminar aquí porque no queremos hacerlo muy largo. Ya saben, o sea, cualquiera de estos aspectos llevaría varios vídeos. Por eso digo que la persona, si acaso, lo repase. Entonces nosotros vamos a establecer también una diferencia con un modelo más mecanicista como podía ser el modelo de Stephen Christofferson en relación con el nuestro, para que tengan una idea general. En el modelo más mecanicista de Stephen, pues existe con lo que podemos decir un poder unidireccional, es decir, en una única dirección. Como si tú coges, ya lo he puesto yo a veces, un vaso de café, le echas azúcar y entonces empiezas a mover en una sola dirección la cucharilla, que eso sería el sol dando. Entonces sería unidireccional y él también pues dice que lo sustenta sería una fuerza, tiene que recurrir evidentemente a una fuerza de dioses, ¿no? Como sería el carro de Helios y también representado de forma más física por un octaedro. En cambio, nosotros decimos que es un poder balanceado, no es unidireccional, no es solamente el sol y el otro quieto, no, es balanceado y bidireccional en dos direcciones, que es como un corazón. Y por eso en un corazón, para nosotros es más fácil, tiene menos esfuerzo, como un circuito. Ya han descubierto que el corazón no es una bomba realmente, sino que los dos polos precisamente pues sirven de balanceo, por eso también explica que un corazón pueda estar moviendo tantísima sangre y tantísimo tiempo y sin desgastarse, porque es una cosa armónica en relación con los dos circuitos, el circuito de la sangre arterial y de la sangre venosa. Entonces, para que vean la diferencia de nuestro modelo toroidal con el modelo que nosotros consideramos más mecanicista de Stephen. También en relación con los elementos materiales, el modelo de Stephen es sobre todo modelos todo material. Tiene que coger para explicar que existen las esferas, tiene que poner y decir que son cristales, que serían, incluso yo lo he visto que interrumpió una conferencia de alguien que estaba explicando algo del espacio y le llevó unos cristales que son las tectitas, que se encuentran sobre todo en el Sáhara. Y entonces eso se atribuye, hay muchas leyendas de que hubo un meteorito que cayó, fundió y formó esos cristales. Y entonces él decía, bueno, pues esos son los cristales que vienen de que se ha roto una parte de la esfera celeste que nos separa. Es decir, él siempre lo pone todo en cosas materiales. Para nosotros no es así. Para nosotros son elementos sutiles, son barreras electromagnéticas, no son elementos materiales. Porque es que además esas barreras, claro, porque él tiene que pensar en elementos que dejen pasar la luz, por eso dice cristales. Pero nosotros decimos, es que las fuerzas que nos separan, electromagnéticas, y que separan las esferas, son tan sutiles que es que no las vemos, creemos que no existen, pero están ahí. Entre una mujer y un hombre existe una barrera electromagnética que nos separa, pero no la vemos. Es sencillamente así. Y otra parte también es que, siguiendo con ese modelo más mecanicista, es que él cree que todos son, sobre todo, como decimos, elementos sólidos, como por ejemplo el Sol. Llega a pensar que el Sol es una media esfera porque tuvo una visión en la que él se elevó y vio que era una media esfera. El Sol, la Luna también, los planetas también consideran que son más pequeñitos y que son sobre todo cosas sólidas. Y esa no es nuestra concepción. Nuestra concepción es que todos son toroides. Toroides que sobre todo la manera de hablar de ellos son que, podemos decirlo que son como energías plasmáticas. Y aquí también queremos decir que dentro de todas esas energías plasmáticas, quizás la que nosotros consideramos menos plasmática, pero plasmática y no de nuestra dimensión, serían los planetas. Y nosotros hemos dicho y decimos que lo que encontramos, este canal que se llama Vibes of Cosmos, que viene a significar vibraciones del cosmos, pues nosotros no estamos de acuerdo con la mayoría, ¿no? Pero también te dicen cosas que consideramos muy verdaderas. Entonces él establece, bien, vean si quieren este vídeo sí concuerda con nuestra idea de que los planetas, pues en realidad, pues son, podemos decir así, si lo ven ahí, pues un conjunto que todos tienen una unidad y cómo se van formando precisamente unos a partir de otros. Y eso si se han enterado de lo que nosotros estamos explicando, cómo se forman los toroides, pues tendrán relación. Y que la cabeza de todos que tienen puesto aquí es Saturno realmente. Entonces, ya con esto terminamos porque, y ahora si acaso después pasa a la siguiente, a la última creo, me gusta hacer una síntesis. Entonces queremos hacer una síntesis
y decir que la principal enseñanza que nosotros podemos obtener de este modelo que denominamos Tierra cóncava toroide, esa principal enseñanza es que el universo sobre todo es equilibrio, y han visto ya que desde el inicio es equilibrio, y que tiende a restaurar el equilibrio perdido, porque se va perdiendo el equilibrio perdido, y se va perdiendo porque la fuente también otorga el libre albedrío. Y entonces, ¿y cómo se restaura? Pues se restaura mediante lo que nosotros llamamos reajustes dimensionales. Reajustes dimensionales. Por eso aquí todo es distinto y todo forma parte de un equilibrio. Por tanto, nosotros decimos, en relación con las conductas y sobre todo en este tiempo, ¿qué nos puede acercar a esta fuente? Pues una conducta equilibrada. ¿Y qué nos puede separar? Pues lo que estamos viendo, una conducta desequilibrada. ¿Y qué es una conducta desequilibrada? Pues una conducta desequilibrada es aquella que no respeta al prójimo igual que se respeta a sí mismo, sino que hace lo contrario, que hace lo contrario, como estamos viendo, y no queremos ahora entrar mucho en este campo, pero yo creo que ya algunos lo estarán viendo, lo estarán comprobando, que es totalmente, pues, podemos decir así, mientras que la conducta equilibrada es simplemente querer para los demás lo que uno quiere para sí mismo, la estructura desequilibrada, pues es precisamente lo contrario, todos los demás sometidos a mí. Realmente, igual que un sol negro que viene desde estar en el exterior, o un agujero negro, mejor dicho, que está en el exterior, pues lo tiene todo sometido de un sistema piramidal en que ahí desde ese tipo de sol, los siguientes soles, pues todos están girando, formando esa pirámide y desde el exterior. Nuestro modelo, en cambio, es lo contrario, es desde el centro y en el equilibrio polar. Bueno, aquí termino esta exposición, que es una síntesis, y ahora pues Sebas pues dirá y las preguntas, etcétera, lo que él vea. Creo que quizás se ha hecho un poco largo, pero he intentado sintetizar lo máximo. Recordando que la persona interesada pues vea nuestro canal, pues esa serie abreviada. Perfecto, José. Felicidades, quedó muy claro y necesario también manejar esas premisas para no confundirse después y no llegar a pensamientos errados. Teniendo esas nociones claras ya te sirve para muchas cuestiones, no solo en la forma de la Tierra, sino que en la vida diaria incluso.